Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan a través de este canal, tanto de nuestra Iglesia Bíblica Camino de Esperanza como más allá. Es una linda oportunidad que aprovechamos en esta mañana para compartir este tiempo de la palabra del Señor, ya que no estamos teniendo la oportunidad de hacerlo como muy normal lo acostumbramos a hacer en nuestras escuelas dominicales, en nuestros templos, en nuestro lugar de reunión. Pero hoy tener la oportunidad de por este medio y a través de este canal llegar a ustedes ahí a sus casas, a sus lugares, con la palabra de Dios en esta mañana. Los niños en edades muy pequeñas con mucha frecuencia se preguntan ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la causa? Y en la medida que vamos creciendo y madurando, tenemos la tendencia de preguntar menos y posiblemente ante situaciones adversas preguntamos, tal vez en el silencio, tal vez donde nadie nos escuche, tal vez en lo privado, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué Dios permite que esto acontezca? Cuando todo en la vida marcha bien, nos cuesta menos entender por qué estamos viviendo lo que pasa. La razón es la siguiente: estamos enseñados a triunfar y esto nos parece más normal. Cuando nos va bien, nos cuesta poco entender la relación de Dios con nosotros. Pero cuando hay adversidad, cuando tenemos luchas, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos cosas que para lo que no estábamos programados, tenemos dificultad para entender la vida. Tenemos dificultad para entender lo que Dios permite, lo que Dios hace y lo que nos acontece. En el libro de Job vamos a encontrar posiblemente respuestas a algunas de esas interrogantes que tenemos en situaciones como las que antes mencioné. El tema para esta mañana, hermanos y amigos, es las irregularidades de la vida, cómo enfrentarlas y cómo actuamos ante ellas. Si usted tiene su Biblia ahí a mano o tiene la Biblia en su teléfono, y si no la tuviera, pues le animo para escuchar. Vamos a leer en el libro de Job, en el capítulo 1, y partiendo del versículo 1, vamos a leer los siguientes 5 versículos que allí tenemos. Job, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice de la siguiente forma. Vamos a dar un momentito para que usted lo haya encontrado. Capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hoy veremos algunas cosas que necesitamos aprender o quizás recordar sobre este tema.
Lo primero que descubrimos al analizar este tema es Dios es soberano. El relato inicia mencionando a un hombre que vivía en una tierra, dice ahí, en tierra de Uz. Se llamaba Job y era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es la forma como lo describe en este primer capítulo y en este primer versículo. Más adelante en la historia, que usted posiblemente conoce, encontramos en los versículos que leímos y los siguientes, que era un hombre que tenía mucha prosperidad, mucha riqueza, mucha abundancia de bienestar. Y continuando con la historia, vamos a encontrar a este hombre viviendo calamidades, pérdida de todo lo que tenía, pérdida de bienestar, pérdida de salud, pérdida de sus hijos y pérdida aún de mucho más que el resto de la historia describe. Y finalmente Dios le da otra época de prosperidad, mucho más que la que había alcanzado al comienzo de este relato. Esto nos muestra que Dios es soberano, hace su voluntad, aun cuando Él haya determinado nuestra fidelidad, que es el caso de Job. Dios mismo, al tener un encuentro con Satanás, nos dice la palabra de Dios, que Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de esta determinación que Dios tiene acerca de Job y le considera como mi hijo, es la traducción que nos menciona esto. Aún en medio de eso, la soberanía de Dios sobrepasa la santidad y la perfección del hombre. No siempre vamos a entender todo lo que Dios permite o el proceso por donde Dios nos pasa. Y aquí quiero hacer una primera aplicación. De repente atravesamos situaciones en la vida que no entendemos. De repente atravesamos situaciones en la vida que no vamos a comprender. Pero yo quiero invitarle para que usted, si está atravesando momentos difíciles, podamos entender esta primera parte. Dios es soberano y Él hace siempre su voluntad. La segunda cosa que vamos a encontrar, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando, es: el cristiano debe vivir la naturaleza de la vida sin perder de vista lo eterno. En esta vida, en esta naturaleza en que nos encontramos, somos transitorios, somos temporales. Lo que tenemos, lo que alcanzamos, lo que nuestros ojos alcanzan a ver, son cosas perecederas y pronto se terminan. El cristiano debe vivir la naturaleza de la vida sin perder de vista lo eterno, lo que de veras es duradero, lo que la palabra de Dios nos enseña que permanece para siempre. Job tenía mucho trabajo posiblemente, tenía mucho que atender, tenía mucho dinero posiblemente, así lo describe la Biblia, ¿cierto? En el relato bíblico lo encontramos de esa manera, las cantidades de bienes que él pudo atender. Pero se le describe como uno que invirtió tiempo, que invirtió vida en el camino de la justicia. Se le describe como uno que invirtió en el camino de la rectitud, en el camino del temor a Dios, en el camino de la perfección, e invirtió en permanecer apartado del mal, pues así le describe la palabra de Dios. Dios mismo dice que retó al enemigo y le dice: ¿has considerado a este hombre como uno apartado del mal? Dos cosas importantes. Job
se preparaba sin perder de vista lo eterno, porque podría venir la crisis y él estaba listo para eso. Pero también se preparaba para lo eterno. Según los versículos 4 y 5, en el pasaje que leímos inicialmente, dice que familiarmente gozaba de bienestar, pues sus hijos se reunían, incluyendo a sus hermanas, para celebrar cada uno en su día una fiesta, un banquete, y juntos comían y bebían, disfrutaban de un ambiente familiar cálido. Pero después de haber pasado este tiempo, dice el versículo 5, acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días. Posiblemente, según entendemos en el relato bíblico, Job vivió en el tiempo de los patriarcas, allá en el tiempo de Abraham posiblemente, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob, mucho antes que Moisés, mucho antes que la ley. Entonces, era el patriarca, era el jefe de la familia, el que ejercía la función sacerdotal. Todavía no estaban establecidos los oficios sacerdotales de la línea de Leví, etcétera, etcétera. Entonces Job dice que se levantaba de mañana. Si logramos asimilar lo que este texto dice, era lo primero que Job hacía. Se levantaba de mañana y ofrecía holocausto por cada uno de sus hijos, no porque ellos hubieran pecado y él tuviera confirmación, sino porque él decía: posiblemente han pecado. Y ofrecía holocausto por el posible pecado de sus hijos. Dice: de repente han blasfemado en contra de Dios en sus corazones. Se levantaba y los santificaba. Qué interesante, hermanos y amigos, poder pensar en la forma como actuaba Job en medio de su vida cotidiana. En medio de todo lo que él normalmente atendía, tomaba un espacio muy de mañana para ofrecer sacrificio por sus hijos, para tener ese tiempo de comunión con Dios, para tener ese tiempo de ejercicio de sacerdocio familiar. Y dice: de esta forma hacía Job todos los días. Y aquí debemos de tener una aplicación para cada uno de nosotros como jefes de hogar, como jefe de familia. ¿Cuánto estamos haciendo la función sacerdotal para traer el cuidado espiritual, para pedir a Dios por nuestros hijos, por nuestras familias? Y quiero animarle para que en medio de las múltiples ocupaciones y circunstancias que la vida pueda conllevar, podamos tener un tiempo para tener esta preocupación por lo eterno, por lo que es duradero, por lo que es permanente para nosotros. La tercera cosa que quiero mencionar: el cristiano debe mantener la integridad. El cristiano debe mantener la integridad. Aun cuando Job lo perdió todo, dice que perdió sus bienes, perdió sus criados, perdió sus hijos, perdió todo lo que Dios le había dado. Y en medio de eso, Job mantiene su integridad. En el capítulo 1 que leímos, pero ahora en el versículo 21 y versículo 22,
Bueno, a partir del versículo 20, dice, entonces Job, después de haberlo perdido todo, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mire qué tremendo, hermanos. Se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, gloria sea al Señor. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job mantiene su integridad, ejemplo que debemos seguir. A pesar de que no lo entendió todo, Job no entendía, y quiero hacer una aclaración aquí. Nosotros entendemos porque estamos fuera del panorama y estamos entendiendo que Dios retó al enemigo, a Satanás, y le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Un hombre que es perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice, ¿cómo no? Si le tienes lleno de todo bien. Y Dios le dice, si quieres anda y quítale todo lo que tiene, pero no le toques su vida. Y empieza el proceso de pérdida de todo lo que Job tenía. Nosotros lo entendemos, pero Job no lo estaba entendiendo todo. Y a pesar de eso, Job mantiene su integridad, aun cuando no lo entendía todo, el porqué de las cosas. Aun cuando podamos perder todo lo que amamos, Job perdió a sus hijos. Dice que llegó un criado para decirle, estaban sus hijos por allá en su casa, y vino un viento y botó a la casa y todos murieron, y solo escapé para darte la noticia. Job perdió todo cuanto amaba. Aun cuando somos motivados por nuestros cercanos a perder nuestra integridad, Job logró mantenerse con integridad. En el capítulo 2 del mismo libro, en el versículo 9 y versículo 10, dice así, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Gloria al Señor. Bendita la palabra del Señor. Uno de sus seres queridos, su cercana, y no vamos a culpar a la mujer, sencillamente estamos asumiendo lo que el relato bíblico dice. Posiblemente este relato nos lleva a ver la integridad de este hombre y usa la claridad del relato donde uno de sus cercanos le instan a dejar su integridad debido a la calamidad que él estaba viviendo, y su mujer le dice, ¿no piensas maldecir a Dios? ¿Piensas seguir pensando que Dios es bueno? ¿Aún retienes tu integridad? Y le dicen palabras textuales, maldice a Dios y muérete. Y más bien Job, que era el que estaba viviendo su calamidad en carne propia, le dice, estás hablando como una mujer ignorante, estás hablando como una mujer falta de cordura. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Posiblemente nos ha pasado en algún momento de la vida. Alguien de nuestros cercanos nos pudo haber insinuado o alguna vez haber dicho con claridad, ¿sigues pensando en que Dios es bueno?
¿Por qué estás atravesando estas circunstancias tan difíciles? Si Dios fuera tan bueno como lo mencionas, ¿no lo estarías viviendo así? En esos momentos es cuando estoy tratando de explicar, amado hermano, y entender para mi vida también. El cristiano tiene que mantenerse en integridad sin importar las circunstancias que esté viviendo. Y la cuarta cosa que vamos a ver en esta mañana, queridos hermanos y amigos, el cristiano debe tratar de encontrar el propósito de Dios aún en la adversidad. Repito esto, el cristiano debe tratar de encontrar el propósito de Dios aún en la adversidad. Job, en la última parte de su libro, ya en el capítulo 42 y en el versículo 1, si tiene la oportunidad de seguirlo conmigo, capítulo 42, versículo 1 y hasta el versículo 5, leemos de la siguiente forma. Es como el resumen, como a las conclusiones que Job está llegando. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria al Señor. Job dice: el propósito por el que me pasaste me permitió conocerte mucho mejor. El propósito por el que me pasaste me permitió conocerte mucho mejor. Solo había escuchado de ti. Apenas de oídas había tratado de entender quién era, Señor. Pero ahora puedo verte palpablemente. Es lo que Job está describiendo en estas conclusiones después de este proceso de prueba y dificultad que el libro relata. Si en los tiempos de adversidad, de lucha y de dificultad logramos descubrir el propósito de Dios, esto nos permite considerar la soberanía de Dios. Además, esto nos permite tiempos de meditación profunda en cuanto a la vida. El corre-corre de la vida, los afanes, los quehaceres, las diferentes preocupaciones, normalmente no nos deja espacio para meditar. Pero cuando tenemos un tiempo de adversidad, un tiempo de reposo, un tiempo de quietud quizás como el que estamos pasando, según las recomendaciones de las autoridades nacionales de salud, un tiempo para reposar, un tiempo para meditar, tenemos la oportunidad de poder meditar profundamente en la vida y valorar lo que tenemos, valorar nuestros seres queridos, valorar lo que Dios nos ha dado, porque hacemos una pausa de nuestro diario caminar. Pero también, si en los tiempos de adversidad, de lucha y de dificultad logramos descubrir el propósito de Dios, vamos a mantener la integridad delante de Dios y delante de los que nos rodean. En este mismo libro de Job, unos capítulos atrás, en el capítulo 26, en el versículo 14, dice: he aquí, estas cosas
son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Qué interesante. Job dice, solo hemos escuchado el susurro de Dios, pero la magnitud de su grandeza, el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Cuando tenemos tiempos de adversidad, de lucha, de dificultad, y logramos en medio de eso descubrir el propósito de Dios, además vamos a estar prestos para conocer más a Dios, conocer más su grandeza, conocer más su autoridad y su señorío sobre nuestras vidas. Job se aferró a su integridad. En el capítulo 27, en el versículo 1, dice, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Un hombre aferrado a la integridad, sin importar las circunstancias que hubieran. Amados hermanos y amigos, quiero dejar este tiempo de reflexión. En medio de los momentos más difíciles de la vida, podríamos tomar un espacio para que podamos considerar la soberanía de Dios, para tener tiempos de meditación profunda en cuanto a la vida, para mantener la integridad delante de Dios y de los que nos rodean, y para estar prestos para conocer más a Dios, su grandeza, su autoridad y su señorío sobre nuestras vidas. Job se aferró a la integridad. Quiero animarles, hermanos, amigos, que a través de este canal han dedicado este espacio de tiempo para escucharlo. Esta palabra nos prepara. Estamos viviendo tiempos donde no todo es tan favorable. Estamos viviendo tiempos donde tenemos dificultades. ¿Cómo abordamos estos tiempos de dificultad? Abordémoslo tomado fuerte de la mano del Señor y preparado para lo que venga, sin quitar nuestra mirada de lo eterno, de lo que es duradero, y aferrados como lo hizo Job, a mantenerse en integridad. Muy buenos días y que el Señor les bendiga mucho más.